como su nombre lo dice, nos orienta un poco a pensar que vamos a hablar de física propiamente, que no es la idea, ¿no? Ni tampoco de aspectos de fisiopatología, porque se supone que eso ya ustedes lo han pasado y deben de recordarlo, ¿no? Entonces, simplemente esta es una aplicación, ¿no? O un direccionamiento con respecto a este tema, ¿no? A las diferentes patologías que podemos ver en medicina. Entonces, medicina física y rehabilitación es una especialidad que también se le conoce con el nombre de fisiatría, ¿no? Entonces al médico rehabilitador también se le dice médico fisiatra. Nosotros somos una especialidad, como ya seguramente lo escucharon en la primera clase, que trabajamos en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria. Para ello nos ayudamos de otros profesionales de la salud, como son el tecnólogo médico en la especialidad de fisioterapia, el psicólogo, el enfermero, el terapista ocupacional, el terapista del lenguaje. Entonces, todas estas especialidades, todas estas personas van a colaborar junto con nosotros y vamos a armar un equipo y vamos a orientar a nuestros pacientes buscando pues que la recuperación o el máximo o el aprovechamiento del máximo de las capacidades remanentes que éste pueda tener. Antiguamente se pensaba pues que rehabilitación era solamente una especialidad que estaba orientada a aquellos pacientes que ya eran secuelares. Cuando el paciente se quedaba en silla de ruedas, cuando al paciente se le amputaba la pierna, el paciente ya no podía caminar o ya no se podía mover, ese paciente iba para rehabilitación. En la actualidad el concepto ha cambiado puesto de que nosotros ahora tenemos una intervención temprana o primaria y una intervención también secundaria, la llamamos así. ¿Esto debido a qué? A que se ha observado que en nuestra intervención temprana, por ejemplo, podemos evitar llegar a algún momento donde tengamos que recuperar ya al paciente con alguna lesión preestablecida, que pudo haberse recuperado en un tiempo oportunamente. Seguramente ustedes habrán escuchado los conceptos de estimulación temprana, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos conceptos de estimulación temprana se acogen, ¿no?, dentro de lo que es rehabilitación. Un niño, los que van a ser pediatras, los que van a ser neurólogos de repente, neuropediatras, un niño que tiene factores de riesgo, ¿no?, que ustedes, o ginecólogos que ustedes han atendido un parto de repente y han observado que hay factores de riesgo para ese niño, ustedes están en la obligación de derivar a ese paciente a rehabilitación. Entonces, rehabilitación, como ven ustedes, no solamente es recuperación ya de una lesión o de una secuela preestablecida, ¿no? Tenemos una intervención ahora preventiva. Un chico, por ejemplo, en el cual ahora muy frecuente la hiperlaxitud. La hiperlaxitud, pueden ver ustedes que es muy frecuente en los niños. Entonces, si nosotros tenemos un niño y observamos que hay este factor predominante en él, tenemos necesariamente que referir a este niño o informarle a los padres de que tienen que llevarlo a un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque estamos en la obligación de fortalecer, hacer el adecuado fortalecimiento muscular y de repente brindarle las ayudas biomecánicas que van a permitir de repente corregir alguna desviación tempranamente para que este niño no haga una deformación de repente que a futuro le va a condicionar dolor o le puede condicionar alguna deformación en alguna articulación o en algún segmento corporal. Inclusive, ¿no?, tenemos que considerar, por ejemplo, en forma integral, que no solamente la parte orgánica tenemos que verla nosotros, sino también en forma integral a la persona. Aquellos niños, por ejemplo, que tienen hiperlaxitud, son niños que pueden cursar con déficit de atención, de concentración. ¿Por qué? Porque son niños que les cuesta mucho mantenerse sentados, niños que les cuesta mucho mantener, por lo tanto, la atención o la concentración en alguna actividad, y sobre todo de tipo académico. Entonces, a veces, a ustedes, señores médicos que van a hacer prontamente, de repente por ahí alguien le consulta, ¿no? Me ha llamado la profesora y me dice de que el bajo rendimiento de mi hijo, ¿no? Y de repente ese niño no tiene ningún problema a nivel cognitivo, ¿no?, de coeficiente intelectual, sino que simplemente este niño tiene un problema que está orientado a ese aspecto, a la parte del tono,
y eso, ¿no?, indirectamente influye en su capacidad de atención y concentración. Entonces, tenemos que ver a la persona en forma integral. Y es rehabilitación quien va a acoger muchas veces a estos pacientes y vamos a hacer un complemento para los otros tratamientos que pueda tener ese niño. De repente, definitivamente va a tener que hacer una terapia psicológica de atención, concentración, pero nosotros vamos también a coadyuvar a la mejora y lograr el objetivo principal de ese niño, que es mejorar su tono, mejorar su postura y obviamente mejorar finalmente de repente su atención y su concentración. Eso en lo que concierne, por ejemplo, a prevención primaria. En lo que concierne a prevención secundaria, muchas veces nosotros nos hemos convertido también en una alternativa terapéutica. Una alternativa terapéutica que va a reemplazar no solamente va a ser una opción de tratamiento, sino que va a reemplazar de repente a un tratamiento medicamentoso que ustedes en alguna especialidad pudieran manejar. O voy a coadyuvar al tratamiento medicamentoso que ustedes en las distintas especialidades que se desarrollen también van a indicar, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, reumatología, ¿no? El médico reumatólogo en muchas enfermedades que son de tipo sistémico indica la medicación y se estabiliza al paciente y lo refiere a rehabilitación, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros de repente ayudemos con nuestros agentes físicos a disminuir los procesos inflamatorios que pueden en algún momento estar debutando como agudos y que también a la larga, en forma preventiva, vamos a orientar al paciente que con la ayuda de terapia ocupacional vamos a evitar de repente algunas deformaciones que pudieran presentarse en algunos segmentos también. Vean ustedes entonces cómo nuestra participación se ha convertido en algo muy importante, que si es que ustedes la tienen en cuenta y la tienen presente, puede ser una opción para sus pacientes. ¿Bien? Bueno, lo que concierne a la parte ya de prevención terciaria es lo que todos conocemos, ¿no? Aquel paciente que queda secuelado con la disminución de alguna capacidad funcional, definitivamente debe ir a rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, un paciente lesionado medular, un paciente neurológico, un paciente con una lesión periférica, definitivamente va a llegar a rehabilitación, ¿no? Pero en algunos casos no necesariamente tenemos que esperar llegar a ese momento para poder intervenir nosotros como especialidad. ¿Cuáles son los objetivos de la fisioterapia o de la terapia física? Básicamente, como ven ustedes ahí, prevenir pues las disfunciones articulares, ¿no? O sea, intervenir en todo lo que es la parte de articulaciones propiamente, evitando de repente deformaciones, rigideces, ¿no? O algún proceso o controlando algún proceso inflamatorio que se pudiera dar en esa zona. Restituir la capacidad funcional, ¿no? Tratando de evitar, obviamente, trayendo a este momento algunos conceptos que ya han revisado, tratando de evitar que ese paciente pueda ser portador de una discapacidad, ¿no? Lograr la máxima independencia en las actividades de la vida diaria, ¿no? Con el remanente de función que el paciente pueda tener. Disminuir el tiempo de la discapacidad. En el caso, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen un problema de tipo traumatológico, por ejemplo, donde aquel caso que, por ejemplo, sea tributario a una fijación externa, ese tiempo de tratamiento con la fijación externa, ese paciente va a tener una discapacidad temporal, ¿no? Entonces, tratando de acortar esos tiempos, muchas veces nosotros también indicamos, nos apoyamos en rehabilitación y en el uso de estos agentes físicos para mejorar la evolución de este tipo de pacientes, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Reducir el uso del tratamiento farmacológico es otra opción, o es otro objetivo, perdón, y prevenir la cronicidad y la recurrencia de alguna enfermedad específica. ¿Cómo definimos nosotros un agente físico? ¿No? Obviamente un agente físico terapéutico, ¿no? Aquí hay dos definiciones muy interesantes. Una dice un elemento físico natural o elemento físico artificial utilizado en el tratamiento de un proceso patológico o enfermedad. Otra definición dice es un vehículo de energía que puede provocar modificaciones en las células, tejidos u órganos y desencadenar una serie de efectos biológicos. Bueno, yo después de tantos años haciendo rehabilitación he llegado a la conclusión que un agente físico es un estímulo externo que aplicado sobre una superficie o sobre un cuerpo va a producir una respuesta,
¿no? Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Pero estas son las definiciones que de repente pueden ustedes encontrar en alguna bibliografía. Los agentes físicos que nosotros manejamos en rehabilitación son agentes físicos de tipo no ionizante, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de los agentes físicos? Bueno, básicamente buscar los efectos antiinflamatorios, consecuentemente un efecto analgésico también, muchas veces estimular la regeneración de los tejidos también con el uso de nuestros aparatos y disminuir el tiempo de la evolución de la enfermedad o patología que estamos tratando. ¿Qué agentes físicos o cómo clasificamos de repente o cómo podemos encontrar nosotros los agentes físicos, ¿no? Los hemos dividido en agentes físicos naturales, como pueden ver ustedes ahí, la luz solar, que se le llama helioterapia, la talasoterapia, el tratamiento con agua de mar, la climatoterapia, ¿no? Propiedades de los diferentes climas, se utilizaba mucho. ¿Recuerdan ustedes cuando decían que la persona que tenía tuberculosis debía irse a Huancayo, irse a las alturas? ¿Recuerdan ustedes? Por ejemplo, ahí se aplicaba un concepto de agente físico natural, ¿no? La crenoterapia, las aguas termales, eso todavía nuestras abuelitas, ¿no? Todavía lo emplean. Los fangos mineromedicinales, ¿no? Que se le llama peloidoterapia, y lo que en la actualidad pues es de mucho uso para nosotros y que seguramente ya en los dos hospitales que están visitando lo han podido observar, los tratamientos con agua, la hidroterapia, ¿no? Y agentes físicos artificiales que han sido desarrollados a partir de distintos tipos de energía, ¿no? Como por ejemplo la termoterapia, que el principio físico es el calor, la crioterapia, el frío, ¿no? La electroterapia, las corrientes eléctricas, y algunos agentes físicos de tipo mecánico que están relacionados al movimiento, ¿no? Por ejemplo, la mecanoterapia, la masoterapia, las tracciones y la radiación. Entonces vamos a desarrollar algunos de ellos que son los más frecuentes y yo creo que son los más importantes que podremos mencionar en la clase el día de hoy, y que seguramente les va a permitir a ustedes orientarse más en las próximas clases de práctica, cuando ustedes escuchen qué agentes físicos se van indicando en cada caso muy particular con los pacientes que puedan revisar, cada caso que puedan revisar, ¿no? Entonces, en el caso de la hidroterapia, como bien dice el nombre, el agente físico principal es el agua, ¿no? El agua que va a ser empleada teniendo en cuenta dos aspectos o dos beneficios que nos puede proporcionar, ¿no? Un efecto de tipo mecánico y un efecto térmico. ¿Por qué un efecto térmico? Porque el agua es caliente. El agua es caliente y eso nos va a permitir también tener un efecto de relajación. Un efecto de tipo mecánico. Un efecto de tipo mecánico basado en el principio de Arquímedes. ¿Y qué dice el principio de Arquímedes, no? La convección, perdón, es un principio que dice que todo cuerpo sumergido dentro del agua, eso lo recordamos desde la época del colegio, ¿no? Experimenta una fuerza de empuje vertical, ¿no? Desplazando el volumen que en la misma proporción que el volumen que está desplazando, ¿cierto? Por lo tanto, todo movimiento dentro del agua, basado en este principio, va a ser mucho más fácil y de menor gasto de energía para el paciente. Igualmente para nosotros, porque el segmento va a pesar menos y vamos a poder ejecutar un movimiento activo asistido, en todo caso, o un movimiento pasivo, si es que fuese necesario, dentro del agua, ¿no? Con un beneficio para el que esté ejecutando el tratamiento. El efecto térmico, nosotros vamos a transmitir el calor del agua caliente por un fenómeno físico que se llama convección, ¿no? Este fenómeno, o es un principio físico que seguramente ustedes lo recordarán también en algún momento de su época escolar, lo habrán escuchado, y lo vamos a revisar más adelante porque hay varios principios físicos que hay que tener en cuenta en la transmisión del calor. Dice que se produce a través del movimiento, es la transmisión del calor que se va a producir a través del movimiento que va a ser producido por el agua, el movimiento del agua que es caliente y el contacto con la superficie que está sumergida dentro de ella. Entonces va a transmitir un calor, ese movimiento va a transmitir el calor en contacto con el cuerpo que está sumergido. Y a través de eso nosotros vamos a conseguir los efectos
de relajación, de antiinflamatorio o analgesia que estamos buscando. Tenemos aquí dos imágenes que nos muestran los tanques que seguramente ya los han visto. En el policía creo que sí ya los han podido ver, en el hospital de rehabilitación, en el INR, yo creo que también seguramente. Tenemos el tanque de Havard, que es un tanque grande, donde ingresa la persona de cuerpo entero, y tenemos el tanque de Whirlpool, que es un tanque mucho más pequeño, pero los principios son los mismos, como ven ustedes ahí. Cuentan con una turbina que es la que le va a dar la salida y le va a dar el movimiento a la salida del agua. Es como un efecto del jacuzzi, ¿no? ¿Han visto los jacuzzis que salen con una turbulencia el agua? Entonces ese movimiento va a generar, o esa fuerza va a generar pues el movimiento del agua, y el contacto con la superficie que está sumergida va a hacer que se transmita el calor. Vean ustedes ahí, ¿no? Es un paciente que está realizando entrenamiento en marcha, ¿no? En una piscina. Vean ustedes la posición del paciente. Básicamente ese es un paciente por la postura. Yo presumo o asumo que es un paciente con una secuela de una lesión central. Vean el hombro ustedes y la posición del brazo, ¿no? Entonces ahí, en el pie, en el tobillo, vean ustedes una pequeña pesita que tiene. ¿Se logra ver? Entonces esa persona está realizando un ejercicio, ¿no?, de marcha, y ahí trabajamos los dos principios, los dos efectos que hemos mencionado, ¿no? El efecto mecánico, donde se facilita el movimiento, y el otro es, como es agua caliente, estamos logrando cierto grado de relajación en el segmento que se está trabajando, que en este caso, ustedes saben, por la posición asumimos que también el tono está incrementado, ¿no? Es decir, ese paciente debe tener espasticidad o un tono incrementado. Entonces trabajar en agüita caliente un poquito que lo va a relajar, y el movimiento va a ser mucho más adecuado, ¿no? En la otra imagen que podemos ver, estamos viendo a un niño que se está trabajando en forma pasiva, ¿no? El terapista, movilizaciones pasivas, o sea, se las están ejecutando, probablemente por la posición, debe ser un niñito con secuela de parálisis cerebral, ¿no? Por la posición en flexión que tiene el niño, ¿no? Los bracitos. Y en el otro caso, vemos que también estamos haciendo un fortalecimiento muscular. El niño está pataleando, ¿no? Y está dirigido por un terapista. Como ven ustedes, el terapista es de gran apoyo para nosotros, ¿no? Nosotros ejecutamos las indicaciones y el terapista las va a ejecutar. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene trabajar con el agua, ¿no? Tiene tres efectos sobre el organismo básicamente, ¿no? Tenemos un efecto transcutáneo, tenemos un efecto térmico y un efecto físico. El principio de Arquímedes, que ya se los mencioné, va a haber un intercambio de algunas sustancias a nivel celular. El efecto térmico, como es agua caliente, vamos a favorecer la vasodilatación, por lo tanto vamos a mejorar la circulación sanguínea. Además vamos a mejorar también los efectos de relajación y de fortalecimiento muscular, porque también vamos a trabajar fuerza muscular dentro del agua, ¿no? Vencer la resistencia del agua, indirectamente también estamos trabajando fuerza muscular. El efecto físico, que se va a lograr basado en el principio de Arquímedes, que ya lo hemos mencionado. ¿Cómo empleamos nosotros el agua en cada caso que se requiera, ¿no? Entonces podemos hacerlo de forma local o segmentaria, si es que utilizamos los tanques de Whirlpool, que ya ustedes los han visto, que son los tanques de miembro superior y de miembro inferior. Vean ustedes que tanto en los tanques grandes como en los tanques de cuerpo entero, ¿no?, que es el tanque de Havard, o el tanque de Whirlpool, que es donde se trabaja por segmento corporal, varían un poco las temperaturas, ¿no? Esto de las temperaturas son rangos que son variables, y si yo quiero aprovechar más el efecto térmico, probablemente pondré o calentaré más el agua, y si quiero trabajar más el efecto de tipo mecánico y las condiciones del paciente lo amerita, probablemente utilizaré un poquito de agua más fría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta paciente que hemos visto, una lesión central, el agua caliente de por sí tiende a subir un poco la presión.
Entonces, generalmente en este tipo de pacientes, si lo que yo quiero aprovechar básicamente es el movimiento, el efecto mecánico, utilizaré agua, el ejercicio dentro del agua, pero con el agua un poquito más fría, ¿no? Y en otros casos, de repente, dependiendo del objetivo que yo quiera lograr, calentaré un poco más el agua. La piscina también varía un poquito en los rangos de temperatura, pero esto es manejable. Por si acaso no voy a preguntar en el examen las temperaturas, así que no se lo aprendan de memoria. Vean ustedes aquí un paciente que está trabajándose. El paciente probablemente no tiene un buen control de tronco y está en una camilla, está descendido en una camilla y el terapista está trabajándolo en forma pasiva, las movilizaciones. Aquí un paciente que está trabajando en un tanque de Whirlpool, ¿no? Lo más probable es la articulación de la muñeca o el codo, porque aquí si usted quiere tratar un hombro, necesariamente tendrá que ingresarlo pues al tanque de Howard, porque acá no va a poderse introducir todo el segmento. Aquí también, ya en piscina, probablemente el paciente ya tiene más movimiento activo, entonces lo trabajamos generalmente para hacer fortalecimiento muscular y mejorar aspectos de coordinación y equilibrio. ¿En qué caso nosotros vamos a indicar el tratamiento con el agua? En el caso que tengamos lesiones de tipo inflamatorio, donde nosotros busquemos lograr un efecto antiinflamatorio y consecuentemente analgésico también. Entonces, en todas aquellas lesiones donde haya un fondo de esta naturaleza, ¿no? Cuadros inflamatorios y dolorosos. Lesiones de nervios periféricos donde el objetivo que busquemos sea mejorar el movimiento. Rigideces articulares, ¿no? Donde haya disminución del rango articular y lo que se quiera es mejorar el movimiento propiamente. Para fortalecimiento muscular, porque vencer la resistencia del agua, ya les mencioné, que nos permite trabajar fuerza muscular. Lesiones de tendones o de partes blandas ligamentarias también es una alternativa. Y en todas las secuelas neurológicas, sean de origen central, medular o periférico, es una muy buena alternativa. En rehabilitación, los agentes físicos, no existen protocolos rígidos de uso. Entonces va a depender mucho del conocimiento general de todos esos aspectos para que usted o el médico rehabilitador pueda elegir el agente más adecuado en el momento adecuado de cada caso. Conversábamos en la práctica con algunos compañeros de ustedes que podemos tener lumbalgias de diferente etiología. Y los tres casos o los casos que se nos presenten, a pesar de estar ubicada la sintomatología en el mismo punto y en el mismo grado, vamos a indicar agentes físicos diferentes. ¿Por qué? Porque el éxito de mi tratamiento va a estar orientado al objetivo que yo quiera lograr, ¿no? Si yo en ese momento quiero lograr un objetivo de movimiento propiamente porque el caso ya lo requiere, entonces escogeré de repente el agua. Pero si yo tengo en la lesión que estoy tratando predomina un efecto antiinflamatorio agudo, probablemente escogeré algún otro agente físico que vamos a ver más adelante, y no el agua propiamente. ¿Qué contraindicaciones tenemos para el uso del agua? Básicamente procesos infecciosos locales. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un absceso, muchas veces no es una buena alternativa utilizar agua en ese momento, ¿no? Presencia de micosis de cualquier tipo, tampoco, porque como ven ustedes, y lo habíamos conversado también con algunos de ustedes, muchas veces al tanque entran 2 o 3 personas a la vez, sean en los tanques pequeños o en los tanques grandes. Entonces, si el paciente tiene hongos, tanto en piel como en uñas, podemos contagiar. Tenemos algunas contraindicaciones también que son relativas, por lo tanto son consideradas precauciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de enfermedades cardiovasculares, la temperatura no debe exceder a los 38 grados centígrados. Como ya les mencioné, el agua caliente tiende a elevar la presión arterial, ¿no? Y es un poco riesgoso, en todo caso, no tener en cuenta esta consideración. Cuando tenemos problemas de tipo insuficiencia vascular periférica, caso de varices, por ejemplo, ¿no? En el caso de presencia de varices, sobre todo si es que están activas en ese momento, definitivamente el uso del agua caliente no es una buena opción, ni el calor es una buena opción, ¿no? Cuando existan heridas abiertas
¿no?, que estén infectadas, tampoco es una buena opción escoger este agente físico. Más sí, si la herida o la lesión ya está siendo tratada desde el punto de vista local, ¿no?, y controlada la infección que pudiera tener. Por ejemplo, en el caso de pacientes con lesión medular, ¿no?, pacientes con lesión medular, muchas veces el tratamiento con hidroterapia es de una gran ayuda para nosotros. Y sin embargo el paciente es portador de una úlcera de presión. En ese caso lo recomendable es utilizar un tanque con un contenido de agua por paciente, cambiando el agua cada vez que cambie la persona que va a ingresar. Y obviamente utilizar algunas sustancias antisépticas también en el tiempo que el paciente va a estar en tratamiento. Después que el paciente ha accedido al tratamiento en hidroterapia, definitivamente hay que realizarle la curación, el secado y la curación correspondiente a esa lesión. Y la debridación adecuada también, que eso lo manejamos en conjunto con cirugía plástica muchas veces. Es una alternativa de tratamiento para estos pacientes, pero que tenemos que considerarla si es que fuera portador de ese tipo de lesión. Bueno, llegamos así ahora a lo que es las formas de calor. El calor, como agente terapéutico, básicamente se clasifica pues por la profundidad de acción, que podemos utilizar un calor profundo o un calor superficial. El calor profundo generalmente se va a caracterizar porque va a penetrar hasta planos óseos, ¿no?, hasta hueso. Y generalmente la profundidad puede ingresar hasta 5 centímetros a 6 centímetros de profundidad. Y los aparatos que generalmente representan esta forma de agente físico, calor profundo, son la diatermia de onda corta, el microondas y principalmente en la actualidad el ultrasonido, ¿no? La diatermia de onda corta y el microondas, un poco que ya son equipos que están quedando en desuso, pero en algunos hospitales todavía se puede encontrar. Para mí el ultrasonido, podría decirse, es una de las vedettes de rehabilitación, ¿no? Nos sirve para casi todo y es un tratamiento muy barato también, ¿no?, que es algo que tenemos que considerar también en rehabilitación. Los tratamientos de rehabilitación resultan ser costosos, entonces tenemos que saber elegir los equipos a emplearse, porque si no, los costos de la terapia pueden incrementarse considerablemente, ¿no? Por la profundidad de acción también podemos tener calor superficial y generalmente lo vamos a emplear cuando nosotros queremos preparar la parte muscular, ¿no?, para acceder o tener accesibilidad a otro agente físico profundo, ¿no?, o cuando queremos hacer, por ejemplo, ejercicio o movimiento. Entonces, como les decía a algunos compañeros, ¿qué hacemos antes de hacer ejercicio? Calentamos, igualmente en rehabilitación, ¿no? Dentro de lo que es calor superficial tenemos dos modalidades, ¿no?, el calor superficial seco y el calor superficial húmedo. Dentro de lo que es el calor superficial seguramente habrán visto las lámparas de infrarrojo, y dentro de lo que es calor superficial húmedo tenemos las compresas húmedas calientes y la parafina. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso del calor húmedo, tanto la compresa caliente como la parafina están en contacto directo con la superficie que usted quiere tratar. Sin embargo, en el caso del calor seco, superficial seco, hay una zona de interfase. Por ejemplo, si usted quiere tratar una parálisis facial, por decir, no le voy a poner una compresa caliente en la cara, ¿no? Y obviamente, porque ustedes ya saben, pueden quemar al paciente, la piel es más sensible, más delgada, ¿no?, y el paciente se puede quemar, y mucho más incómodo también. Además hay otras estructuras que tenemos que cuidar, mucosas por ejemplo, ¿no?, el órgano de la vista también. Entonces, lo más adecuado sería utilizar una forma de calor superficial seco, que no esté en contacto directo sobre la superficie a tratar, como es la lámpara de infrarroja, que va a tener una distancia de aproximadamente entre 50 y 60 centímetros a la distancia, a la zona que usted quiere calentar. De esa forma, una parálisis facial, por ejemplo, usted le pondría unos lentes oscuros, ¿no?, protegiendo bien la vista, y le pondría su lámpara de infrarrojo sin ningún riesgo para el paciente ni para la persona que está ejecutando el tratamiento.
clasificación también que tenemos del calor es por el tipo de transferencia de este, ¿no? Y ahí es donde quería llegar, y seguramente ustedes recordarán esto de la época del colegio. Hay unos principios físicos que seguramente ustedes recordarán, que se llama conducción, convección, conversión y radiación. Conducción. ¿Qué cosa es la conducción, no? Es el calor que se va a transmitir por un contacto directo de una superficie caliente hacia otra superficie, contacto directo. Yo tengo una compresa caliente y la coloco sobre mi brazo, sobre mi hombro, mi cadera, qué sé yo. Contacto directo, es un intercambio termal de temperaturas de una superficie a otra. Ahí el agente físico o el aparato específicamente que nos va a representar esta forma de calor por conducción sería las compresas húmedas calientes o las parafinas, ¿no? El calor por convección, ya lo habíamos hablado, ¿no? Es el calor que se va a transmitir de una superficie a otra a través del movimiento. En este caso es el agua, ¿no? En otros casos puede ser hasta un gas que es más caliente, ¿no? Ese sería la transmisión por convección. Por conversión, es la energía convertida en calor por una transducción o un intercambio energético. Aquí tenemos al ultrasonido, a la diatermia de onda corta y al microondas, que luego lo vamos a ver. Y la radiación, que va a estar dada básicamente por la luz ultravioleta y por los rayos de luz infrarrojo, que es un efecto fototérmico. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos que nosotros buscamos con el uso del calor? Básicamente, la analgesia, incrementar el flujo sanguíneo, aumentar el metabolismo local, incrementar la extensibilidad del colágeno, por lo tanto vamos a facilitar el movimiento del segmento a tratar, vamos a disminuir las contracturas musculares, vamos a mejorar el tono que puede ser flácido o espástico en algunos casos. Generalmente la parte espástica es lo que vamos a ayudar más con el uso del calor, y la disminución de las rigideces articulares también es un objetivo es un objetivo de efecto fisiológico que vamos a tratar de lograr o conseguir con el calor, con el uso del calor. Aquí vemos las compresas calientes, ¿no? Que son unas almohadillas de lona. ¿Las han visto en los hospitales que han visitado? ¿Sí? ¿Han llegado a verlas? Generalmente el tiempo de aplicación es de aproximadamente entre 10 a 20 minutos, ¿no? Un promedio de 15 minutos es lo que se mantiene caliente. Obviamente en las temporadas como esta, muy calurosas, se concentrará más el calor, durará más calientita, y en las temporadas de frío se enfrían más rápido también, ¿no? Estas son las que habitualmente podemos encontrar en un centro de rehabilitación, pero si ustedes quisieran hacerlo en forma casera, en la actualidad inclusive hay unas almohadillas que están llenas de semillas que se meten al microondas. Esas almohadillas también es una forma de calor superficial, seco en todo caso. Las bolsas de jeve para agua caliente que usan las abuelitas para calentarse los pies, también es una forma casera, ¿no? De lograr una forma de calor superficial, seco. Bien. Aquí tienen un tanque compresero con la compresa. Estas compresas tienen en su interior un gel que absorbe el calor y que va envuelto en una toalla, va a transmitir el calor por un intercambio termal con la superficie sobre la cual se encuentra, ¿no? ¿En qué casos vamos a utilizar el calor? Cuando querramos lograr un efecto analgésico con la consecuente relajación muscular también, y como una medida previa para facilitar el movimiento posterior, o sea, para poder realizar movimiento o hacer ejercicio posteriormente, sea en forma pasiva o en forma activa. Contraindicaciones, básicamente, si tenemos una zona de piel donde hay un proceso inflamatorio, una dermatitis, si hay una herida abierta, ¿no? Una escara, por ejemplo, no podemos utilizar calor sobre esa zona. Si tenemos un proceso inflamatorio agudo, un absceso también, zonas donde podamos tener compromisos de sensibilidad, ¿no? Zonas de hipoestesia o de anestesia, con mayor razón, tener muchísimo cuidado. Y en los casos que haya varices, ¿no? O insuficiencia vascular periférica, también es un riesgo utilizarlo, ¿no?
Aquí vemos la parafina. La parafina viene así en forma sólida y en este punto de fusión de 54.5 aproximadamente grados centígrados se convierte en líquido. Y la utilizamos bajo dos técnicas. En el hospital, los que han rotado conmigo han podido ver cómo se utiliza, ¿no? Generalmente hay una técnica que se llama por inmersión y una técnica por embrochado. Pero como generalmente estos tanques tienen un termostato y los termostatos casi siempre se malogran, entonces se calienta mucho. Y es preferible utilizarla con la técnica del embrochado, de tal forma que se va enfriando un poco al momento de ser pincelada sobre la superficie que usted quiere tratar. Cuando nosotros queremos utilizar parafina, generalmente estamos pensando en alguna zona pequeña, en alguna zona o que no es de mucha extensión, porque imagínense ustedes una lumbalgia donde yo tuviera que pintarle toda la espalda, toda la región lumbar. El calor se perdería y no se concentraría mucho, entonces no es un agente de elección para utilizarlo en estos casos. En cambio, si yo quiero tratar, por ejemplo, un codo o articulaciones de mano, muñeca, es mucho más localizada la zona y me permite poder concentrar más el calor en esa zona. Generalmente el tiempo también va a variar de acuerdo a la temperatura ambiental. Generalmente el promedio que se va a mantener caliente, porque se va a solidificar esta parafina y va a concentrar el calor, es de aproximadamente entre 15 a 20 minutos, ¿no? Dependiendo de la temperatura ambiental también. Una vez que la parafina ya se enfría, se retira como se hace con la cera de depilación, con la diferencia de que que este tipo de parafina se le añade una sustancia tipo vaselina, ¿no? Para suavizarla, y no es como las ceras de depilación que te va a arrancar todos los vellitos de la zona sobre la cual se ha colocado. La indicación básicamente, trabajar la parte muscular, ¿no? Si evidenciamos o confirmamos que hay una contractura muscular, si vemos que hay compromisos de articulaciones donde haya pues rigideces, ¿no? Generalmente lo utilizamos más para los cuadros crónicos, o sea, es de gran ayuda para los procesos reumatológicos, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos facilitar la movilización también es una muy buena opción, ¿no? Porque va a calentar y nos va a permitir hacer el estiramiento o el movimiento con mucha más facilidad. ¿En qué casos tenemos que tener cuidado? Cuando tenemos también igualmente problemas de sensibilidad, trastornos de piel o problemas en piel, ¿no? Enfermedades dermatológicas, sean de tipo infeccioso, tipo micótico, presencia de zonas cicatriciales porque generalmente la piel se vuelve más sensible, infecciones localizadas propiamente, problemas vasculares también y trastornos de sensibilidad propiamente. Bien, llegamos al uso del hielo, ¿no? El hielo como agente físico. El hielo como agente físico o agente terapéutico nos va a permitir ser usado en muchos casos en la actualidad, no como antes se pensaba que solamente para los eventos traumáticos, ¿no? Antiguamente solamente indicábamos hielo cuando teníamos un proceso traumático agudo. En la actualidad también lo utilizamos cuando hay procesos inflamatorios agudos, ¿no? Inflamatorios agudos de diferentes etiologías, ¿no? Va a reducir el edema, muchas veces va a calmar el dolor, ¿no? Y va a favorecer en los estados crónicos, su utilización también nos va a permitir facilitar el movimiento, porque como ustedes saben, el hielo como que va a anestesiar la zona. Entonces, si yo quiero trabajar movimiento, le pongo el hielo, a la vez que voy a relajar y voy a desinflamar o voy a tener un efecto analgésico consecuente, voy a facilitar o forzar, me va a permitir forzar un poquito ese movimiento, ¿no? Porque esa zona va a estar anestesiada, por lo tanto el paciente no va a sentir tanto dolor. Los aspectos fisiológicos del frío o del hielo, ¿no? Disminuyen la temperatura local, va a producir un efecto analgésico previamente antiinflamatorio, va a controlar el edema por vasoconstricción localizada, con un efecto sobre la presión hidrostática celular, va a disminuir las contracturas musculares, va a facilitar la permeabilidad celular y por lo tanto mejorar el edema. Y la forma de aplicación se dice que debe tener un tiempo de aplicación por lo menos de 5 minutos
y se debe emplear hasta dentro de las 72 primeras horas. Bueno, esto es relativo a lo que dice la literatura, ¿no? Pero dentro de la práctica, nosotros generalmente lo que indicamos es, le indicamos al paciente que coloque la compresa fría aproximadamente entre 5 a 10 minutos, dependiendo de la tolerancia que pueda tener este paciente. Cada paciente es muy individual su respuesta, ¿no? Entonces hay pacientes que toleran un poquito más, 7 minutos hasta 10 minutos, y puede permanecer el hielo ahí. Recuerden ustedes que el hielo también quema, entonces si se deja por tiempos muy prolongados, como vas a anestesiar la zona, obviamente va a quemar y el paciente no lo va a percibir. Por eso es de que hay que indicarle al paciente que debe ir retirando la compresa cada 5 o 7 minutos por lo menos, para ir viendo cómo se encuentra la zona, ¿no? La aplicación, antes solamente conocíamos los sprays químicos que se trabajaban o se veía que se usaban en las actividades deportivas, ¿no? En el fútbol. En la actualidad pues tenemos las bolsas de hielo, tenemos las bolsas de hidrocoloide helado que se meten a la refrigeradora y absorben también el frío y se colocan tan igual como los sprays. Y la técnica de aplicación puede ser estática o puede ser dinámica, ¿no? Entonces una compresa fría yo la puedo estar movilizando, ¿no? Y eso le llamamos criocinética. O de lo contrario, podemos poner el hielo también en forma fija, ¿no? Mantenerlo ahí el tiempo que hemos mencionado y ver el efecto después de los minutos que también hemos referido, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer también un masaje helado, que también nos va a permitir trabajar movimiento a la vez. ¿En qué casos vamos a indicar el hielo, el uso del hielo, ¿no? Tenemos en casos agudos que se requieran disminuir los efectos antiinflamatorios y lograr analgesia, reducir las contracturas musculares o conseguir relajación de la zona, las contraindicaciones, trastornos circulatorios y problemas de sensibilidad. Llegamos a lo que es las formas de calor profunda. Las formas de calor profunda habíamos mencionado que tienen una penetrancia de hasta 5 centímetros de profundidad. Dentro de estos vamos a mencionar, tenemos, como habíamos mencionado, la transmisión del calor por conversión, la diatermia de onda corta, el microondas y el ultrasonido. Tenemos también a los agentes electroterapéuticos aquí, ¿no? Dentro de estos, no sé si ustedes recuerdan cuando estuvieron en el colegio, cuando estudiaron física, las corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas pueden ser de diferentes tipos, rectangulares, ondulantes, triangulares, doble impulso. ¿Recuerdan algo de eso? Bueno, lo interesante de esto es reconocer que cada tipo de corriente eléctrica tiene una característica específica, ¿no? Como les mencioné, la clase no es una revisión de física, pero lo que ustedes deben llevarse de esto es de que tenemos corrientes ya que son conocidas, estudiadas, como por ejemplo las corrientes de baja frecuencia, donde tenemos las galvánicas, las farádicas, las exponenciales, que son corrientes estimulantes básicamente. Si yo tengo una lesión de nervio mediano, por ejemplo, ¿no? Y quiero estimular ese nervio para facilitar movimiento porque hay una plejía o una paresia del segmento, yo podré utilizar una corriente exponencial que es básicamente estimulante. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, un cuadro doloroso básicamente, yo utilizaré una corriente de frecuencia media, que es de las más clásicas, las interferenciales, que son corrientes básicamente antiinflamatorias y analgésicas propiamente, ¿no? Entonces, dependiendo de cada caso, yo voy indicando el tipo de corriente. Dentro de las corrientes de baja frecuencia, por ejemplo, también manejamos el TENS. El TENS es una corriente muy superficial que también tiene características analgésicas, antiinflamatorias y algo de también estimulante, más diría yo estimulante y analgésico. Por ejemplo, en el caso de una parálisis facial, generalmente el tipo de corriente que empleamos en puntos motores para estimular los diferentes grupos musculares que se encuentren paralizados es una corriente tipo TENS, ¿no? Que es una corriente de baja frecuencia. Si tenemos un gran edema y queremos facilitar, ¿no? Disminuir el edema, podemos utilizar una corriente diadinámica, que es una corriente de baja frecuencia. Y así sucesivamente nosotros vamos conociendo qué tipo de corriente vamos a emplear en cada caso, ¿no? La diatermia de onda corta, como habíamos dicho, es una forma de calor profunda, ¿no? Que va
emplearse generalmente en cuadros agudos, más de tipo degenerativo articular, de tipo reumático, es de gran ayuda, sobre todo para patologías de tipo crónica. Su efecto se basa fundamentalmente en la ley de Joule, que dice que las corrientes alternas de alta frecuencia y las ondas mecánicas con frecuencias superiores a los 20 Hz generan calor profundo en los tejidos, al ser su energía absorbida por el organismo y transformada en calor. Este es el aparato que se emplea, que también lo hemos podido ver creo en el hospital, y vean ustedes cómo se coloca, ¿no?, la zona a tratar dentro de lo que los platillos que van a concentrar pues la forma de calor, ¿no? Este aparato es muy parecido al microondas, con la diferencia de que el microondas me permite concentrar un punto específico. Esto es un poco más disperso, pero en ambos casos nos permite trabajar procesos crónicos o procesos agudos mediante la forma de aplicación que puede ser continua o puede ser pulsátil, ¿no? Generalmente se emplea de 25 a 30 minutos, ¿no? Que eso es lo que dice la teoría, pero en los lugares como mi hospital, donde hay tanta demanda, nunca llegan a ser los 30 minutos exactos, ¿no? Es de repente hasta 20 minutos llegamos, y al que es muy paciente conocido o es un amigo, 25 minutos. La demanda no nos permite. Generalmente estos aparatos van asociados a otro, entonces el efecto se va a potenciar, ¿no? Entonces no, es raro que lo utilicemos solito esto, ¿no? Utilizamos 2 o 3 agentes físicos a la vez, entonces se van potenciando unos a otros. Los efectos fisiológicos básicamente están basados en la termogénesis tisular. En efectos fisiológicos se va a incrementar también el metabolismo, va a aumentar el riego sanguíneo y va a tener un efecto sobre el tejido muscular, ¿no?, con relajación propiamente. Procesos agudos o degenerativos articulares, en el caso de articulaciones, patologías musculoesqueléticas, en patologías de tipo neurológico también, muchas veces son de gran ayuda estos aparatos, ¿no? Microondas, aquí vean ustedes el aparato, es muy parecido, el tiempo de aplicación también casi lo mismo, oscila entre 5 a 20 minutos, ¿no? Un promedio 20 minutos, 15 a 20 minutos es lo que ponemos. En el hospital casi ya no tenemos 1 o 2 equipos de esto, más nada. Este año, entre el año pasado, terminar el año pasado y este año, hemos sido implementados con equipos nuevos, ¿no? Entonces muchos de estos ya han pasado a mejor vida, los hemos descartado, y en muchos centros de rehabilitación tampoco ya no se usan, pero es importante que los conozcan, ¿no?, porque son formas de calor profunda. Como ven ustedes acá, si son acuciosos y revisan, casi todos estos aparatos que estamos mencionando sirven para lo mismo, ¿no? Ustedes dirán, pues, ¿y dónde está la diferencia, no? La diferencia está en que ustedes básicamente sepan identificar cuál es el paciente adecuado y en qué paciente es el mejor uso, o qué aparato puede ser de mejor beneficio en cada caso muy particular, teniendo en cuenta el diagnóstico del paciente y el momento en el que llega el paciente. No es igual recibir un paciente agudo que un paciente crónico, no es igual. Tenemos también, por ejemplo, el ultrasonido, que es una forma de calor profunda, que también transmite calor por un fenómeno de conversión, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Este ultrasonido que nosotros manejamos es diferente al ultrasonido diagnóstico, ¿no? Este es un ultrasonido terapéutico y va a variar por la longitud de onda. Estas ondas se van a transmitir a través de partes blandas, ¿no?, y van a llegar hasta periósteo. Vean ustedes ahí la aplicación sobre la zona a tratar, probablemente esa es una dorsalgia, cabezales, eso no. Vean ustedes aquí tenemos los parches de electroterapia, los electrodos. Esta es una terapia combinada, le llamamos nosotros, cuando se utiliza el ultrasonido y la corriente eléctrica a la vez, ¿no? Terapia combinada, que también nos da muy buenos efectos. Vean ustedes, puede usarse, los equipos inclusive en la actualidad vienen los dos incluidos en uno, o equipos por separados.
¿no? Y tanto en una o en otra forma se pueden utilizar así como lo estamos viendo, ¿no? Como terapia combinada. ¿Qué efectos fisiológicos vamos a buscar nosotros cuando usamos el ultrasonido, ¿no? Tenemos un efecto térmico, va a elevar la temperatura de los tejidos más profundos, va a disminuir la rigidez articular, vamos a ver también que se va a reducir las contracturas musculares que podamos tener, va a ayudarnos en la movilización de los infiltrados inflamatorios que podamos tener, en el caso de edemas, por ejemplo, va a aumentar como es una forma de calor, recuerden ustedes, vamos a mejorar la vasodilatación, por lo tanto va a mejorar la irrigación o el flujo sanguíneo, va a facilitarse también la posibilidad de movilización por la extensibilidad del colágeno y vamos a tener en cuenta que este aparato es de mucha ayuda en muchos casos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una úlcera de presión, ¿no? donde queremos mejorar la cicatrización. Generalmente el cirujano plástico nos va a referir al paciente y nosotros vamos a indicar este agente físico puede ser una opción para mejorar la vasodilatación. Al mejorar la vasodilatación, obviamente va a mejorar la granulación del tejido de esa zona. Obviamente el cirujano plástico se va a encargar pues de la curación correspondiente, ¿no? De la debridación del tejido necrosado, y vamos a estimular con este aparato para favorecer la granulación y tal vez no logremos cerrar la escara, pero sí mejorar la granulación del tejido para que cuando el cirujano plástico encuentre que ya es el momento oportuno, poder hacer el injerto o el colgajo que corresponda para esa zona, ¿no? Entonces somos una alternativa para muchos casos. Las indicaciones, en el caso de zonas calcificadas, en el caso de gangliones, ¿han escuchado de los gangliones muy frecuentes en las manos? ¿No? También esta es una opción. Liberación de adherencias, no estamos hablando de las adherencias posquirúrgicas, ¿no? Estamos hablando de aquellas adherencias que se puedan generar alrededor de una articulación, por ejemplo, después de una inmovilización prolongada, después de un tiempo de inmovilización con un aparato de yeso, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente el movimiento no logra, a pesar de que la consolidación ha sido buena, no se logra conseguir el movimiento en su totalidad, el rango articular en su totalidad, porque se han generado algunas adherencias alrededor de la articulación. Entonces, aplicar ultrasonido en estos casos es de mucha ayuda, ¿no? Va como que debridando esas adherencias adyacentes a la articulación, ¿no? Tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio, principalmente. ¿En qué contraindicaciones tenemos, no? No debe aplicarse sobre órganos de reproducción, ¿no? Testículos, mamas, generalmente no están indicados, ¿no? Zonas donde hayan abscesos agudos, ¿no? Que sean evidentes. Zonas de crecimiento, epífisis de crecimiento, también está contraindicado. Zonas donde hayan implantes, sobre zonas donde hayan implantes metálicos. ¿Por qué? Porque esta es una forma de calor, y como es un calor profundo, va a calentar la placa de metal y podemos condicionar una quemadura. No aplicar sobre zonas cercanas al abdomen de una paciente gestante, ¿no? Sí, porque por vasodilatación podemos favorecer al inicio de las contracciones uterinas. Y si estamos hablando de una paciente que está en los primeros trimestres del embarazo, el primer trimestre del embarazo, ustedes saben que es preferible evitar cualquier estímulo externo, ¿no? Entonces también está contraindicado. Llegamos al láser, que es uno de los últimos aparatos con los que contamos, ¿no? La palabra láser se forma de la primera letra de esto que está en inglés, que en castellano significa que el láser es una emisión fotónica de gran capacidad energética, que se basa o se fundamenta en la amplificación luminosa de la emisión estimulada de la radiación, ¿no? Es un efecto que se consigue con una energía luminosa, ¿no? Vean ustedes, este es un láser cañón, le llamamos, y esto es un láser puntero. Inicialmente se trabajaba solamente con láser puntura, y al ver que tenía muy buenos efectos antiinflamatorios, analgésicos, regenerativos, se crearon equipos como los que vemos aquí,
que nos permite barrer una zona de mayor extensión, por ejemplo columna, ¿no? Porque con un láser puntura no podríamos pues abordar una lumbalgia, por ejemplo, ¿no? Se perdería porque son muchos puntos que tendríamos que poner. En cambio con el láser cañón, como es una energía luminosa, podemos hacer el barrido de la zona y podemos lograr el objetivo que nosotros estamos buscando. El láser que empleamos en rehabilitación es un láser terapéutico definitivamente, y varía también en la longitud de onda del láser quirúrgico que se usa en cirugía, en oftalmología, ¿no? La dosificación generalmente se expresa en joules, la dosis, en joules por centímetros cuadrados. La dosis generalmente oscila entre 2 a 6 joules por centímetro cuadrado, y vamos a ver que en los procesos agudos vamos a requerir menos dosis y menor número de sesiones muchas veces, a diferencia de los procesos crónicos, donde vamos a utilizar mayores dosis y mayor número de sesiones, ¿no? Vean ustedes aquí, como esto es una energía luminosa, es muy irritante para los ojos. Por lo tanto, tanto el paciente como la persona que lo va a aplicar debe tener los lentes oscuros para evitar cualquier lesión a nivel de la vista, ¿no? Aquí estamos aplicando láser puntura sobre la rodilla. ¿Qué efectos terapéuticos tiene? ¿No? Tiene un efecto bioquímico, un efecto eléctrico, un efecto analgésico, antiflogístico, antiedema y biotrofo estimulante. Como les dije, si leen esto con detenimiento después se van a dar cuenta que estos principios son muy comunes y casi parecidos en todos estos aparatos, ¿no? Principios físicos. Las indicaciones: procesos inflamatorios, lesiones nerviosas, lesiones de nervios periféricos, en zonas de úlceras varicosas, por ejemplo, favorece la cicatrización, ¿no? Hay un láser que es profundo y un láser que es más superficial, ¿no? Generalmente para las úlceras varicosas empleamos el láser más superficial, ¿no? Problemas articulatorios, de articulaciones, procesos degenerativos articulares, ¿no? Y algunas contraindicaciones. Todos estos aparatos generalmente tenemos cuidado de no indicarlo en procesos donde hayan problemas oncológicos, ¿no? Generalmente, si tenemos un proceso oncológico o en el caso de una gestante, lo más seguro para utilizar con ella serían las electroterapias, ¿no? Generalmente no utilizamos ninguno de estos otros aparatos que estamos mencionando, ¿no? Magnetoterapia es otro aparato, como ven ustedes aquí, que va a generar una energía a través de campos magnéticos, ¿no? Y los magnetos son imanes que van a generar un campo magnético que tiene diferentes efectos sobre el organismo. Este aparato, cuando apareció, como que no le dábamos mucha importancia, pero en la actualidad vemos que tiene un gran uso por un principio que tiene: no calienta. Entonces nos permite ser utilizado de repente en los procesos traumatológicos donde hayan zonas con implantes metálicos, ¿no? Zonas con fijación externa, con placas, pernos. Nos permite ser usado sin mayor riesgo, a diferencia de un ultrasonido o de un láser, por ejemplo. Vean ustedes aquí, este es el solenoide, le llamamos, que parece un resonador, ¿no? La camilla y la carcasa donde viene ya programado todo un panel de programación. Todos esos aparatos en la actualidad son digitales, ¿no? Y viene ya con programas preestablecidos. Vean acá un solenoide pequeño para tratar zonas pequeñas, ¿no? En este caso una rodilla. Acá vemos un solenoide donde también se está abordando una zona más extensa, rodillas y tobillos. Este solenoide se localiza sobre la zona que usted quiere tratar y va a generar pues el campo magnético, ¿no? Con los beneficios que usted desea lograr. Miren ustedes, cuando apareció esto nosotros lo leíamos, lo mirábamos y decíamos: sirve para todo, ¿no? Particularmente considero que el magneto solito como que a mí no me funciona. Generalmente lo tengo que asociar a algún otro agente físico, ¿no? Sea el ultrasonido, sea un láser o sea una electroterapia. Pero hay una particularidad: cuando usted quiere tratar, por ejemplo, un edema, en un caso que es secundario a un problema traumatológico por una fijación o un proceso quirúrgico por una fijación o estabilización del segmento, utilizar magneto es de gran ayuda, ¿no? Así como también en los procesos donde hayan fracturas,
porque dicen que acelera la consolidación ósea, ¿no? Favorece la consolidación ósea, e inclusive hay estudios que dicen que aplicar láser en este tipo de casos es favorable para el paciente, ¿no? Vean ustedes algunas contraindicaciones que también son muy parecidas a las del láser y a las del ultrasonido. Y llegamos a los ejercicios terapéuticos, que aquí también pueden leerlo ustedes con detenimiento, y la conclusión de todo lo que es relacionado al movimiento es, también la terapia del movimiento se le conoce como terapia de cinesiterapia. En este caso nosotros trabajamos con movimientos activos y movimientos pasivos. Los movimientos activos son aquellos que usted va a realizar en forma voluntaria, en forma consciente, ¿no? Y el ejercicio pasivo es aquel que usted no puede realizarlo en forma consciente, por lo tanto viene una persona, el fisioterapista o el médico, y le va a, el terapista o el médico, y le va a ejecutar el movimiento. Los ejercicios activos pueden ser activos asistidos, ¿no? O activos resistidos. El activo resistido será cuando usted ya quiere buscar el fortalecimiento muscular después de haber logrado la ganancia del rango articular en forma total, o el ejercicio activo asistido, cuando usted tiene un rango articular limitado, llega hasta cierto ángulo en el segmento y el terapista o el médico le ayuda a completar el rango articular, por lo tanto es un ejercicio activo asistido. Esa es la conclusión de lo que concierne a ejercicios. Llegamos a lo que es tracción. La tracción se ejecuta en rehabilitación sobre la columna. Puede ser una tracción cervical o puede ser una tracción pélvica, como la vemos aquí. En el caso de la tracción cervical, puede ser con el paciente sentado o el paciente echado. En cualquiera o en ambos casos se coloca un soporte mentoniano y la fuerza se ejerce hacia la región cefálica, ¿no? Lo que se busca es distraer o separar los espacios intervertebrales, buscando la liberación de las raíces y mejorar, pues, de repente, o disminuir el efecto inflamatorio, la sintomatología irradiada, que obviamente es una sintomatología compatible con una radiculopatía, ¿no? Una sintomatología radicular. Obviamente también no hay un momento preciso en el cual debemos usar tanto la tracción cervical o la tracción pélvica. Eso va a depender también del criterio del profesional que evalúe al paciente, de acuerdo al momento en el que venga. Si el paciente viene muy inflamado, muy adolorido, con un dolor muy intenso, pues probablemente no será el momento de traccionarlo, ¿no? Tendremos que primero disminuir el proceso inflamatorio y luego recién traccionar. En lo que concierne a tracciones, generalmente la teoría dice que se tracciona con el 10% del peso corporal del paciente. En la práctica yo considero que se debe empezar con un poco menos, sobre todo si es que tratamos la región cervical, porque el paciente a veces puede estar muy tenso o puede haber una contractura muy marcada y podemos ocasionarle mareos o más dolor en algunos casos. Aquí la tracción pélvica, ¿no? Se pone una sujeción en tronco y se le pone una banda pélvica para traccionar con la fuerza hacia los pies. Se sugiere también, aquí sí, poder empezar con el 10%, no hay mayor problema aquí. También viendo la contextura del paciente, ¿no? Si es un paciente muy gordito, muy obeso, tal vez podemos aumentar un poquito más este peso. La forma de traccionar puede ser pulsátil, o puede ser, o mejor dicho, intermitente, o puede ser continua. Generalmente se sugiere que sea intermitente, que significa jalar y soltar, jalar y soltar. Es menos incómodo que aplicar la forma de tracción continua, que es jalar, jalar, jalar constantemente. Es una sensación un poquito más desagradable, ¿no? Y que muchas veces asusta al paciente. Entonces, por eso nosotros optamos, los aparatos vienen programados y generalmente se opta por la forma de aplicación en forma intermitente. Bueno, estos son generalmente los agentes físicos con los que nosotros trabajamos en los servicios de rehabilitación y probablemente los que ustedes van a encontrarse en los próximos días, y sería interesante que lo lean con detenimiento y que, como les digo, las preguntas del examen no son básicamente de memoria de todo el texto que está aquí, sino de la aplicación que ustedes puedan considerar, por supuesto, en una forma general, ¿no? En las preguntas del examen. Lean con cuidado, por favor, los enunciados, que son casos clínicos,
y va a haber siempre algún enunciado o alguna parte que les va a permitir discriminar cuál es la opción más adecuada o más acertada para ese caso muy particular. No voy a preguntar dosis, principios físicos específicamente, así que por favor tomen con calma esta clase que está súper sencilla. ¿Bien? Chicos, por favor, los que son de